Buenos días, buenas tardes, los que son de Europa. Para los que no me conocen, soy Milan Didera, yo soy fundador y CEO de ENIAC y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que tiene como tema la ley que está próxima para entrar en Chile y que va a regular protección de datos personales de pacientes, de todas personas, pero de pacientes en principal es lo que nos interesa aquí. Hemos querido tener este espacio de conversación sobre un tema que cada vez está tomando más relevancia y que de una u otra manera nos va a afectar a todas las instituciones que manejamos datos de las personas. La transformación digital en el sector salud ha logrado avances significativos en últimos años, especialmente en áreas como la telemedicina, receta médica electrónica, tecnología para diagnóstico a distancia y también de tecnologías que permiten mejorar comunicación entre los centros médicos y sus pacientes, como que es nuestra asistente virtual, Patricia. Esa digitalización, sin embargo, nos plantea un desafío que es el definir estándares para garantizar la protección y resguardo de datos personales para asegurar la privacidad de la información. Para abordar este tema, hoy día nos acompaña Romina Garrido, subdirectora de GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien participó en la mesa técnica de Cámara de Diputados en proyecto de nueva ley que está entrando y que nos explicará cuáles son los principales aspectos contenidos en este proyecto de ley. También estarán con nosotros Carlos González, coordinador de protección de datos de Grupo Asisa, que es la empresa sanitaria española más grande de España, que administra más de 18 hospitales y centros centros médicos en España y que en España ya operan varios años bajo la estricta norma europea para la protección de datos personales. Y, last but not least, el Hugo Navarro, gerente de operaciones de ENIAC España y delegado de protección de datos de ENIAC España también, quien nos comentará la experiencia de cómo nosotros, como ENIAC, estamos abordando en la práctica esta nueva regularización en España. Por favor, que dejen todas sus preguntas en el chat en este mismo webinar, en esta misma reunión. Y esperamos poder contestar todas sus inquietudes dentro de esta hora que tenemos planificado para este evento. Cualquier cosa, ustedes saben, pueden acudir directamente por correo a mí, a sus coordinadoras que están administrando sus empresas, también por redes sociales, etc. Sin más, les dejo con Romina Garrido, subdirectora de GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Milan, por la invitación. Nosotros nos conocemos con Milan porque Milan forma parte de la Asociación de Empresas de Algoritmos Éticos, que es una asociación creada al alero de un proyecto, uno de los más importantes que tiene el GovLab, que es el Laboratorio de Innovación de la Escuela de Gobierno de la Universidad, y que se llama Algoritmos Éticos. Y cuento esto porque en realidad son empresas líderes en materia de ética de datos y de protección de datos, que son las prácticas que promueve este proyecto, que es financiado por el BID a través de su laboratorio FERLAC, y que busca no solamente cambiar las prácticas del sector público en materia de cómo se gestionan los datos en proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial, sino también las prácticas del sector privado. Así que, Milan, muchas gracias por la invitación, y como tú contaste, efectivamente el año pasado estuve participando en la mesa técnica que revisó las indicaciones de este proyecto de ley. Bueno, los temas de protección
de datos para mí son de larga data. He seguido las tramitaciones de los 3 proyectos de ley que hemos tenido en Chile y impulsando, por cierto, la tramitación de esta iniciativa que parte el 2017 de parte de un grupo de senadores de aquella época. Voy a compartir mi pantalla, tengo una presentación, me puse el tiempo para que todos alcancemos a poder comentar. Y bueno, este webinar es sobre cómo enfrentar la nueva regulación. Ustedes sabrán, Chile sigue estándares internacionales en la materia. El proyecto está inspirado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. De hecho, la Comisión de Flujo Transfronterizo de Datos Personales, a través de don Bruno Gencarelli, ha estado siguiendo activamente este proyecto. Él o alguien de su equipo asistía a las sesiones de la Cámara de Diputados y hacían recomendaciones respecto de ciertas normativas para quedar lo más alineada al Reglamento Europeo de Datos Personales, a objeto de poder cumplir también compromisos internacionales que tiene Chile relacionados con tratados con la Unión Europea y también con la deseada adecuación de nuestro país a este estándar. Y también, bueno, compromisos pendientes con la OECD desde hace ya varios años atrás. La OECD, cuando identificó ciertas brechas normativas, cuando permite el ingreso a Chile a esta organización, y una de esas era la protección de datos personales. De esto ya hace mucho tiempo, son compromisos internacionales que se encuentran pendientes. Chile está intentando sacar su normativa de datos desde un primer proyecto de ley el año 2008, después el 2012 y el 2017, que ha sido el que más ha avanzado. La clave de este proyecto de ley, independiente de lo que vamos a comentar ahora de nuevas obligaciones que se suman, de los derechos y cuáles son aquellas que pueden ser más desafiantes para las organizaciones, es que se crea una agencia de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque Chile tiene una normativa de datos personales desde hace 23 años, desde el año 1999. 24 años se va a cumplir en agosto, la ley 19.628, y es una ley que ha tenido una baja implementación en las organizaciones, justamente porque no tiene un ente de fiscalización. Y acá, bueno, los colegas españoles sabrán que sin un ente de fiscalización, las leyes son finalmente letra muerta y básicamente de implementación voluntaria para las organizaciones. Así es un poco nuestra cultura en Chile. Entonces, la clave de este proyecto es que va a existir esta agencia de datos personales, donde ya está zanjado que va a ser una agencia autónoma, independiente, especializada. Es algo que se discutió mucho en el Congreso y que va a tener, bueno, las facultades de supervisar, normar, interpretar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos a la ley de datos personales. Va a estar compuesta por 3 consejeros de dedicación exclusiva y se espera que durante los próximos meses, cuando el proyecto ya salga del Congreso, ya podamos saber quiénes van a ser los consejeros para la protección de datos. ¿Qué falta? ¿En qué está este proyecto de ley? El proyecto de ley está en un tercer trámite legislativo, que es uno de los ya finales. Eventualmente, si es que el Senado no aprueba la propuesta que resultó del segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, vamos a tener una comisión mixta, pero va a ser una comisión mixta acotada. No se va a revisar todo el proyecto de ley de nuevo, sino que 5 o 6 temas, de los cuales quedaron algunas cosas que yo coincido también que es necesario revisar de cara a una puesta en vigencia y a una implementación realista para las organizaciones chilenas de una ley de datos personales. El proyecto de ley cambia bastante el contenido de lo que actualmente tenemos en la ley 19.628 y tiene más o menos esta estructura. Pasamos de una ley cortita de unos 20 artículos a una ley grandota de 60 artículos con muchísimas reglas, obligaciones,
fortalecimiento de los derechos de las personas, regulación de las categorías especiales de datos personales y cosas que en nuestra legislación son inexistentes, como por ejemplo las reglas para la transferencia internacional de datos, que es ahí donde se recibió el mayor apoyo de la Comisión Europea. Lo principal del proyecto de ley es este cambio de paradigma del consentimiento a la responsabilidad, muy en línea con el Reglamento Europeo de Datos Personales, que si bien todavía el consentimiento se considera que es un asunto importante en temas de datos personales, no ha demostrado ser lo más eficaz, por cierto. Porque los consentimientos son complejos de entender para las personas, y pone finalmente la carga del tratamiento de datos o de lo que se hace con los datos en lo que la persona haya consentido, ¿verdad? El consentimiento se mantiene como una de las principales bases de licitud, pero se agregan otras que no tenemos hoy en día en nuestra ley de datos personales, y también se pasa más a un modelo de responsabilidad, es decir, independiente de lo que un usuario podría haber consentido en el tratamiento de sus datos personales, la clave va a estar en poder demostrar que los datos que se están tratando son los datos justos, que se cumple un principio de licitud, de lealtad, de proporcionalidad en el tratamiento de esos datos. Y se incorporan a lo largo del proyecto de ley, uno va viendo que va a ser indispensable que las compañías gobiernen sus datos y que implementen prácticas de privacidad por diseño. Definiciones relevantes: se agrega la identificabilidad, que hoy en día no está definida en la ley, porque los datos personales no son solamente aquellos por los cuales yo identifico directamente a una persona, sino también aquellos aquellos que la hacen identificable, es decir, si bien puede ser información que no me permita a mí saber quién es esa persona, inmediatamente yo con otras piezas de información y de forma proporcional, yo puedo saber a quién corresponde esa información. Se cambia también el concepto de datos sensibles, ajustándolo un poco más a la variedad del concepto actual que hoy tenemos en la ley actual, y se consagran categorías especiales de datos y una regulación complementaria a la que actualmente existe, que ya mencionó Milan, relacionada con la ley de derechos y deberes de los pacientes, la seguridad de la ficha clínica, la reciente ley de telemedicina que busca la portabilidad de los datos, y también está por salir en Chile una ley de interoperabilidad de los datos de salud. Entonces, se consagran algunas categorías especiales, como las que se mencionan acá: datos de salud, datos biométricos y el perfil biológico humano. Como les comentaba, se amplían las habilitantes para tratar datos. Hoy en día nuestra ley solamente se refiere al consentimiento y la ley, básicamente, y se incorporan estas que están bien alineadas con el Reglamento Europeo de Datos Personales. El interés legítimo es una de ellas, y va a ser muy importante poder interpretarla para las organizaciones, porque es una causal que da bastante flexibilidad para el uso de datos, pero hay que saber usarla bien. Algo también que se discutió muchísimo: nosotros en Chile tenemos una regulación muy particular de las fuentes de acceso público, y viene una nueva regulación, es decir, para aquellas empresas que utilizan datos que se encuentran en fuentes de las cuales su acceso no está restringido, van a tener que cumplir las reglas de protección de datos, de lo cual hoy quedan exentas. Y su tratamiento se va a justificar en el interés legítimo, un interés legítimo que hay que identificar y hay que tener claro en el momento que sea requerida la identificación finalmente de la base de licitud. Se regula el tratamiento por encargo. Hoy en día nosotros tenemos normas bien laxas respecto al mandato en datos personales, y acá, bueno, también se sigue la línea europea del contrato de tratamiento por encargo, y lo relevante para los encargados del tratamiento es que algunas obligaciones son de aplicación directa, las sanciones son para
los responsables siempre, pero bueno, acá los contratos, por cierto, van a cambiar para poder repetir estas sanciones sobre aquellos encargados. Los encargados tienen obligaciones directas de seguridad, de confidencialidad, de la prohibición de uso diverso y también de la privacidad por diseño. Se fortalecen los principios y reglas del tratamiento alineándolos con el reglamento europeo. Nosotros ya tenemos algunos que existen en la ley 19.628, pero se incorporan estas nuevas expresamente en el proyecto de ley de datos personales, por ejemplo, la proporcionalidad, la transparencia, la seguridad de datos, pese a que es una práctica hoy en día en todas las empresas, nuestra ley no se refiere directamente a la seguridad de los datos personales, sino que lo hace a través de una obligación de debida diligencia, porque, bueno, dado el tiempo que ha pasado, y el mundo ha cambiado desde el año 99 hasta ahora, evidentemente la ley ha tenido que ser reinterpretada por la poca aplicación que o sea, las pocas veces que ha tenido aplicación en tribunales. Se fortalecen los derechos personales, los derechos ARCO hoy en día existen en nuestra legislación, pero se agregan dos nuevos, uno relacionado con la oposición a ser objeto de decisiones automatizadas y el derecho a una explicación de estas, y el derecho a la portabilidad de datos con todo lo que esto puede implicar, con los desafíos de la interoperabilidad para estas organizaciones. De las obligaciones que serán clave para poder cumplir, bueno, la primera de ellas, poder cumplir en los plazos las solicitudes de los titulares de datos, desde que ingresa una solicitud de una persona, ya sea que ejerce alguno de sus derechos ARCO, o bien pregunta qué datos tienes tú sobre mí, el plazo para poder responder es de 15 días hábiles y no se puede prorrogar. Por lo menos la ley hasta ahora no contempla un plazo de prórroga de estos 15 días hábiles. Las empresas, por cierto, van a tener que analizar si procede una rectificación, procede un borrado, y van a tener que aprobar o denegar la solicitud y las personas van a poder ir a reclamar a la Agencia de Protección de Datos Personales. Otra de las obligaciones relevantes son las prácticas de transparencia y de información que aparecen en los artículos 14 y 14 ter del proyecto de ley, que básicamente se traducen en qué es lo que tiene que tener la política de protección de datos de las organizaciones, que tiene que estar en permanente disposición a público, en las páginas web y ser informada a las personas en el momento en que se recopilan sus datos. Otra obligación clave, el cumplimiento de la obligación de seguridad. El proyecto sigue el enfoque de riesgos del reglamento europeo. No hay un catálogo de medidas de seguridad a implementar, sino que una evaluación que debe hacer el responsable respecto del costo de esas medidas, la naturaleza del tratamiento, el alcance, el contexto y los fines, y decidir qué medidas son las que va a aplicar y cómo va a demostrar que hizo ese análisis y que efectivamente está siendo diligente en las medidas que ha finalmente implementado en su organización. El responsable tiene el deber de reportar las vulneraciones a datos personales a la agencia, lo que también es un incentivo para poder cumplir estas medidas, y esta obligación recae tanto en responsables como encargados. Sin embargo, la sanción es solamente para los responsables del tratamiento, en el caso que implementen, por ejemplo, medidas de seguridad que no sean suficientes de acuerdo a la técnica disponible, a la naturaleza del tratamiento, al contexto y al alcance. Desde una mirada más técnica, los sistemas de tratamiento de información van a tener que cumplir prácticas y formas de implementar la privacidad por diseño, y esto se traduce en adoptar medidas técnicas y de organización desde antes del tratamiento de los datos personales y durante el tratamiento de datos personales. Se traduce también en pensar que aquellos datos que se van a recopilar, se van a usar por las organizaciones, tienen que ser aquellos necesarios, específicos para el cumplimiento de la finalidad, y ir limitando también y ir controlando finalmente quiénes acceden a esos datos, por cuánto tiempo se guardan, la cantidad de datos que
que se recopilan, etcétera. Todo esto en base a un enfoque de riesgos. El proyecto también regula otros temas que por el tiempo, por cierto, no vamos a alcanzar a mencionar. Las evaluaciones de impacto en datos personales es un tema novedoso. Yo sé que estas existen en Europa y en otros países que se han sumado al estándar europeo y que básicamente es un paso previo al tratamiento de datos donde se hace un análisis de riesgo y se implementan medidas para poder mitigar cualquier riesgo que haya sobre la privacidad de las personas. Las transferencias internacionales de datos, el uso de datos para la investigación científica, que es algo que tampoco tenemos regulado, resuelto en nuestra ley, y el tratamiento de datos para el sector público. ¿Cómo cumplir? La ley propone un modelo de prevención de infracciones, un modelo voluntario, que es un atenuante de responsabilidad y que podría ser certificado por la agencia y que tiene un contenido que está establecido ya por la ley. Si las organizaciones implementan este modelo, tienen que realizar una serie de actividades internamente y nombrar un oficial de protección de datos. Hay un artículo que regula específicamente el perfil de este oficial y cuando se trata de empresas que tienen diversas sedes, este oficial puede estar fuera de Chile, por ejemplo, pero tiene que ser alguien que esté en constante o a disposición de las dudas que pudiera tener, por ejemplo, la matriz chilena. Infracciones y sanciones. Las infracciones no tienen piso, pero sí tienen tope, y aquí yo creo que van a venir algunos cambios en la comisión mixta, principalmente porque hay dudas respecto de por qué tener un tope y tener un porcentaje. Acá se trató de que las infracciones fueran solo de porcentajes, como en el Reglamento Europeo de Datos Personales, pero finalmente no hubo consenso político para aquello y se puso un tope y un porcentaje. Las empresas tienen sanciones más gravosas respecto de aquellas organizaciones que no son empresas, respecto del catálogo de infracciones graves, gravísimas y leves. Ejemplo de infracciones, por ejemplo, no tener una base de licitud, tratar datos innecesarios con relación a los fines, comunicar o ceder datos sin el consentimiento cuando éste sea requerido, y las infracciones gravísimas, aquellas que ya cuando por ejemplo, se omite deliberadamente el avisarle a la agencia que se ha tenido una infracción, una brecha de datos personales, tratar datos personales en forma fraudulenta, etc. Hay un catálogo de infracciones en los artículos 34 Bister y Quater. Otra novedad es que va a existir un registro de infracciones y de cumplimientos, también es una forma también de ir forzando el cumplimiento, porque va a tener que cambiar mucho la cultura de ciertas organizaciones que en los temas de protección de datos son temas nuevos, a pesar que son temas viejos ya, pero bueno, en fin, es un registro donde van a estar publicadas las empresas que tengan el modelo de prevención certificado y también aquellas empresas que hayan sido infractoras de la ley. Esta publicación va a estar hasta por un plazo de 5 años. Esas son las principales novedades de este proyecto. Espero haberme ajustado bien a los tiempos. Muchas gracias, Romina. Como siempre, súper conciso y súper claro. Vamos a dejar preguntas para final. Y ahora vamos a pasar palabras a Carlos González, coordinador de protección de datos de Grupo ASIS, para que nos cuente un poco la experiencia de parte de alguien que tiene que cumplir la ley, de parte de una empresa sanitaria. Estás en mute, Sí, Carlos. perdonad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Milán, por la invitación y por la presentación. Y en segundo lugar, Romina, enhorabuena por el trabajo realizado. La verdad que sí que hay mucha similitud entre el RGPD, la normativa europea y la vuestra, y sí que habéis hecho un muy buen trabajo para esa adopción de obligaciones, ¿no? Bueno, procedo a presentar, a ver si puedo. ¿Lo veis?
¿Podéis verlo? Sí, sí, vemos tu pantalla, Carlos. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Bueno, yo os quiero exponer lo que hemos hecho en el grupo HLA, que es parte del grupo ASISA, que es el grupo empresarial dedicado a la asistencia, ¿vale? A los hospitales y centros asistenciales que tenemos por todas las provincias de España. Básicamente os quiero contar cómo hemos hecho este proyecto de adaptación, que en principio y en final podéis tomar como ejemplo para adaptar a vuestras empresas, estos centros asistenciales y hospitales chilenos, a la nueva normativa que va a entrar en aplicación en vuestro país. Nosotros tenemos la similitud también que nuestra normativa española, la LOPD del 99, pues fue derogada por este RGPD y por la normativa LOPD-GDD que entró en aplicación en 2018, y nos vimos obligados, aún teniendo ya con la antigua normativa muchas obligaciones muy estrictas, de hecho era la norma más estricta a nivel de datos de toda Europa, la española, pues nos vimos obligados a adaptar a nuestras empresas asistenciales a esta norma común europea y a la nacional que entró en aplicación en 2018. Por ser muy breve, la normativa nacional básicamente viene a recoger todo lo que viene en el RGPD, en el Reglamento Europeo, y además amplía aspectos como pues las obligaciones respecto a los datos de fallecidos y aspectos relacionados, por ejemplo, con la desconexión digital, ¿vale? Y derechos digitales. Básicamente, para la adecuación y adaptación de la normativa del RGPD, pues se tienen en cuenta una serie de bloques, ¿vale? Muchos de ellos os sonarán, por lo que acaba de comentar la compañera Romina, porque son bloques, obligatoriedades que se comparten con vuestra normativa, ¿no? El primero de ellos, y desde mi punto de vista uno de los más importantes, es el deber de información y consentimiento, que consiste en adecuar las cláusulas de información que utilicéis en los centros y hospitales y en las empresas chilenas para informar a los interesados, a los titulares de los datos respecto al tratamiento de datos que se va a realizar. ¿Qué tratamiento de datos va a realizar el centro, el hospital o la empresa chilena? ¿Esto qué conlleva? Pues básicamente informar de quién es el responsable de los datos, con qué finalidad se va a usar los datos, qué base legitimadora, la que se han comentado con anterioridad, si existe un interés legítimo, si existe un consentimiento, si existe el tratamiento de datos por la ejecución de un contrato o una obligación legal del por qué tratamos los datos, si cedemos los datos a terceras empresas, si existen transferencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además de adecuar los formularios que pueden ser en papel o automatizados o webs, hay que incluir en nuestras páginas web pues textos legales como puede ser la política de privacidad, política de cookies y aviso legal, ¿vale? Para que el usuario esté constantemente al tanto de qué se hace con sus datos personales en la entidad, ¿vale? Este es un aspecto muy importante desde mi punto de vista, de lo más importante. ¿El por qué? Porque al final es lo que está, lo más visual de cara al usuario. Es lo primero que ve un paciente, lo primero que ve un cliente es lo más visual. Cuando entras a un hospital es lo primero que te dan y pueden ver y comprobar perfectamente si está regularizado conforme a la actual normativa. El segundo bloque funcional de adecuación es el gobierno de la privacidad. Aquí me ha parecido antever que en Chile vais a tener como un oficial de protección de datos. Aquí la figura que obliga el RGPD, el Reglamento Europeo, desde 2018 es el tener un delegado de protección de datos, ¿vale? Esta es la figura que es el nexo de conexión entre la autoridad de control que existe aquí, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y las entidades responsables de los tratamientos, ¿vale? En este caso, pues un hospital o cualquier empresa chilena. Además, es la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en cada sociedad, ¿vale? Este nombramiento se tiene que hacer de manera oficial en las empresas, ¿vale? Mediante un comunicado interno, y además se debe hacer un nombramiento formal en la autoridad de control para que ésta tenga constancia de que la empresa tiene nombrado un delegado de protección de datos y para que sea el contacto con la autoridad, ¿vale? Además, si contamos con, esto ya no es obligatoriedad, pero sí que es recomendable, si contamos con un grupo, como es en nuestro caso, un grupo que en este caso asistencial, tenemos varios hospitales por todas las provincias, lo que hacemos desde el gobierno de la privacidad aquí en el grupo es nombrar un interlocutor como un responsable del tratamiento de datos en cada sociedad. Pues de cara a ser el nexo entre nosotros, pues bueno, para hacer controles de cumplimiento, para hacer auditorías, remitirle nuevas clausulados y ser el nexo entre la oficina de privacidad y el centro,
¿vale? Siguiente bloque es el registro de tratamiento. Esto no me suena que lo tengáis, que sea obligatorio de momento. Esto es un inventario, básicamente es un inventario de los tratamientos de datos que se realicen y no solo se incluye en la categoría de datos, sino también se incluye en qué sistemas de información tratan esos datos, ¿vale? Por ejemplo, si utilizáis para recursos humanos, pues uno que aquí es internacional, es SAP, pues habrá que incluirlo en ese registro de tratamiento. O si tenéis contratado a una gestoría de nóminas, habría que incluirla en ese registro de actividad de tratamiento. Hay que incluir también si existe transferencia internacional de datos y muchos más aspectos que vienen detallados en la normativa en su artículo 30 del RGPD. Otro bloque funcional es la gestión de derechos, que también se amplían en vuestra nueva normativa. Se incluyen por acceso, restricción, cancelación, oposición, portabilidad, derechos automatizados y creo que más, y de hecho olvido, que también es algo novedoso con esta nueva normativa. Y básicamente lo que se hace es crear un protocolo de cómo se debe gestionar la recepción de este tipo de derechos. Aquí la diferencia con vuestra normativa, que me ha parecido curiosa, es que en vez de 15 días tenemos 30 días, ampliable incluso a 2 meses en el caso de que sea una solicitud que sea complicada de gestionar, ¿vale? Y me ha parecido curioso que sean solamente 15 días en Chile cuando realmente hay casos que son tediosos y difíciles de gestionar. Pero bueno, se puede, os animo a que sí que se puede, ¿vale? En 15 días, pero bueno, es curioso que aquí, siendo el RGPD tan restrictivo, sea incluso el plazo mayor que hay en Chile. Me ha llamado la atención. Siguiente bloque es medidas de seguridad. Aquí estamos bastante alineados las dos normativas. Aquí nos seguimos, básicamente nos guiamos por la ISO 27000 y en España, en concreto, por el Esquema Nacional de Seguridad en el caso de contratar con sociedades relacionadas con la administración pública, ¿vale? Con las administraciones públicas. Y seguimos estos esquemas como guión de qué medidas de seguridad adoptar según el tratamiento, si existen datos sensibles, si no existen datos sensibles o no. Además, hacemos evaluación de impacto, análisis de riesgo para determinar justamente estas medidas. O sea, evaluamos los tratamientos de datos a realizar para determinar qué medidas de seguridad tenemos que adoptar en base a esos riesgos que identifiquemos. Pues, por ejemplo, si se tratan datos a gran escala, si existe Big Data, si se tratan datos de menores de edad o de personas con especial vulnerabilidad. Son ejemplos que sí que entrañan un alto riesgo para los derechos fundamentales de la persona y conllevan la realización de una evaluación de impacto. ¿Vale? El siguiente punto es también uno bastante importante y recurrente en nuestra oficina de privacidad, que es la notificación de la brecha de seguridad. Aquí es algo también novedoso, porque siempre desde la antigua normativa, se han ido analizando y evaluando las incidentes de seguridad, como puede ser una pérdida de datos por una pérdida de un dispositivo, porque te han robado el ordenador, un móvil, o incluso una acción de phishing, o cualquier acción que conlleve, pues es una incidencia de datos. Aquí la RGPD nos impone ese deber de analizar en un plazo máximo de 72 horas el volumen de pérdida de datos, quién ha podido tener acceso a esos datos, incluso si es de alto riesgo, tendríamos que notificarlos a la autoridad de control, a la Agencia Española de Protección de Datos, incluso al propio interesado. Aquí en España se han visto casos de empresas que tratan un gran volumen de datos, de tener que notificarnos vía mail, oye, mira, lo sentimos, tendré que cambiar vuestro password porque ha habido una incidente de seguridad y sus datos se han visto comprometidos. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues crear un protocolo de cómo se debe actuar, que una vez que se pierde un dispositivo, por ejemplo, el empleado, dónde tiene que mandar ese correo electrónico para comunicarlo, en este caso sería a nosotros, a la oficina de privacidad, incluso a la oficina de ciberseguridad, para bloquear el equipo o para tomar las medidas necesarias para contener esa pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información. Accountability también es algo muy importante para nosotros y muy novedoso con el RGPD, que es la creación de protocolos, procedimientos, que no solo por ejemplo, el de notificación de brechas o el de derechos ARCO, existen muchos más, ¿vale? Que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, el uso correcto de dispositivos corporativos, uno de ellos, que también está muy de moda, ¿no? Si se puede usar un dispositivo personal o corporativo para usos personales. Y viene a recoger, pues eso, esa necesidad de tener todo bien formalizado y con una gobernanza dentro de la sociedad. Se recoge el principio de privacy by design, que se ha comentado antes por Romira, que es ese principio de tener en cuenta la privacidad del diseño desde el inicio de cualquier tratamiento. ¿Esto qué implica? Que si, por ejemplo, vamos a contratar un nuevo software,
analizar ese software antes de implementarlo, antes de pasar a producción. Importante, pues porque si lo analizamos con posterioridad puede suponer un sobrecoste para la sociedad, hacer nuevas implementaciones sobre algo que ya está implementado, ¿vale? Es algo muy novedoso y muy importante de realizar. Otro principio importante es formar a los empleados. Aquí no existe la obligatoriedad tampoco de informar cada un año, 2 años, 3 años, pero sí es verdad que es una medida importante luego de cara a minimizar las sanciones de la autoridad competente si tenemos al personal, los empleados formados en materia del RGPD. Y más que hacer formaciones, pues sí está muy bien, pero nosotros recomendamos hacer píldoras formativas mensualmente o cada 2 meses para impactar, sobre todo con casos muy prácticos en el día a día, como puede ser el personal del front office de un hospital. Pues, oye, mira, pues, cuando viene una persona, un menor de edad, ¿qué se debe hacer? Realizar, bueno, hacer píldoras formativas prácticas para que tengan en cuenta cómo se debe actuar. En encargo de tratamiento, también se ha comentado con anterioridad, pues cómo se formalizan los contratos de encargo. Aquí la novedad que nos imponía el reglamento era que los contratos que estaban formalizados con anterioridad a la normativa, con anterioridad a la aplicación del nuevo RGPD, era adaptar esos contratos a las nuevas obligaciones que nos imponía el artículo 28 de esta normativa, Entonces, ahí sí que se ha hecho un trabajo importante de regularizar todos los contratos que estaban formalizados con anterioridad a 2018. Lo bueno que aquí la normativa, bueno, en concreto la agencia nos dio un plazo de 4 años para hacer este trabajo, ¿vale? Hasta el 25 de mayo de 2022 nos dio ese plazo para regularizar todos estos contratos. Es un aspecto importante. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro tenemos un contrato de encauzamiento con ENIAX, ¿vale? A través del cual se recogen las obligaciones a adoptar por cada una de las partes respecto al tratamiento de los datos personales que se tratan, ¿vale? Por último, videovigilancia. Parece una tontería, pero aquí en España hay muchísimas sanciones por el sistema de vigilancia. ¿Por qué? Porque no se informa bien a los interesados, típica en la puerta del centro del hospital, sobre la existencia de un sistema de vigilancia, no se informa correctamente, y también porque existen entidades que están grabando fuera en zonas accesibles al público, en las aceras, incluso en las carreteras, y no se puede acceder por el sistema de vigilancia, más y cuando es por seguridad del centro, a ángulos que no estén dentro del centro, ¿no? Igualmente se recomienda nombrar responsables en cada centro para acceder a esta información, porque es muy recurrente que los pacientes o clientes pidan acceso a esas grabaciones porque han tenido un robo, han sufrido un robo o por cualquier tipo de accidente, ¿vale? Es recomendable nombrar un responsable en cada centro. Y poco más. Os animo a tener paciencia en la implementación y adaptación de vuestras empresas. Aquí en España fue un caos. Parecía que se iba a acabar el mundo el 25 de mayo de 2018. No fue así. Las empresas incluso aún se siguen adaptando. Yo recomiendo que comencéis cuanto antes, pero con paciencia y tranquilidad para hacer las cosas bien y que no se hagan mal. O sea, es un trabajo bastante importante, dedicarle tiempo, sí, pero con tranquilidad y no hacer las cosas corriendo, que las prisas siempre son malas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, una gran diferencia entre regularización europea y lo que nosotros vamos a enfrentar en Chile es de que en Chile empresas van a tener solo 2 años en vez de 4 para adecuarse a esta ley, que es muy corto, un plazo muy corto, y yo creo que lo que tú estás aconsejando es muy importante, partir lo antes posible. Sí, nosotros tuvimos, perdón, Milan, por la apreciación, nosotros tuvimos 2 años para adaptarnos, de lo que tuvimos 4 años es para regularizar los contratos, que al ser una tarea tan meticulosa, imagínate que hay empresas que a lo mejor tienen contratos desde 2002 formalizados, entonces imagínate la cantidad de contratos que podría haber para realizar. Entonces sí que sería un plazo de 4 años, pero la entrada en vigor del RGPD fue en 2016 y nos dieron un plazo hasta 2018. ¿Qué pasa? Que las empresas se creían que el 25 de mayo de 2018 iba a estar la Agencia Española de Protección de Datos con una pistola en la puerta de cada empresa. Y no fue así. O sea, la empresa también tuvo la iniciativa de empezar a sancionar un poco más tarde, ¿no? De, oye, mira, os estamos dando un tiempo prudencial, de esto no es que estéis el 25 de mayo todos adecuados. Sí es verdad que se tiene que hacer el trabajo oportuno para adecuarse, pero oye, poco a poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. En honor de tiempo pasamos rápido Gracias. a la presentación de Hugo.
nosotros en ENIAC, como ya estamos trabajando varios años en Unión Europea, ya estamos más o menos acostumbrados a auditorías y todo el proceso que hay que pasar, incluso antes de, lo que dice Carlos, incluso antes de poder conversar, de partir un piloto, con un cliente. Lo primero que nos piden es una auditoría que dura varios meses. Y bueno, Hugo es la persona que casi tiene doctorado allá en ENIAC para esos temas. Bueno, te lo agradezco, Adelante. Mila. No sé si tanto, pero bueno, voy a compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve pantalla. Muy bien, pues nada, voy a realizar un pequeño resumen de las principales acciones que hemos realizado en materia de protección de datos. Se trata de, como hemos dicho antes, de la adecuación a la normativa más férrea y exigente que hay en el mundo, que es la Unión Europea, en su reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas. Y como podéis ver ahí, lo hemos hecho con el soporte y la ayuda de la compañía Pricewaterhouse. Antes de meternos en la adecuación a la normativa, hay muchas de las empresas que nos preguntan cómo almacenamos los datos, cuáles son las primeras acciones o las principales acciones en materia de protección de datos que hemos realizado en ENIAC. El almacenamiento de datos está separado geográficamente por zonas. Nuestro proveedor es Google Cloud y posee instalaciones en varias partes del mundo, como algunos sabréis. En particular, pues en la Unión Europea estamos en zonas pertenecientes a la Unión y los de Chile están alojados en los servidores que tiene la compañía en la ciudad de Santiago. Elegimos Google Cloud porque es un proveedor de data center con alto nivel de cumplimiento respecto a aspectos de seguridad y privacidad de la información. Entonces, bueno, las principales características es que la información se encuentra separada en silos de almacenamiento por cliente, que lo que quiere decir es que se encuentra, digamos, completamente aislado la información de un cliente de otro. La información dentro de cada cliente, a su vez, se encuentra separada en la identificación del paciente de la cita médica, lo cual da mucha seguridad. Y en el caso del paciente, almacenamos su identificación y los datos de contacto de forma separada. Si queréis tener un poquito más de información respecto a esto, os dejo aquí 2 links en el chat. Y continúo. Bueno, estos son los 10 pasos o las 10 acciones principales que hemos hecho para adecuarnos a esta normativa desde ENIAC. Voy a desmenuzar un poco cada una. La primera es crear un gobierno de la privacidad que garantice el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos. Este gobierno significa, la creación de este gobierno, significa orientar un poco la gestión de datos de un modo más eficaz para la organización, gestionando los recursos humanos, los responsables ejecutivos, los procesos, la tecnología también, protegiendo a su vez los datos de los clientes al mismo tiempo que nos ajustamos a la ley. El segundo punto es disponer de los registros de actividad de tratamientos de todas las tipologías de los datos tratados para determinar de cara a las evaluaciones de impacto de protección de datos, lo que se conoce como EIPD, que antes ha comentado Romina, que están requeridas por la compañía. Por poner un poquito más de acento sobre este tema, los EIPD es la evaluación de impactos relacionados con la privacidad, cuyo objetivo es identificar y analizar cómo la privacidad de los datos puede verse afectada por determinadas acciones o actividades. Hemos llevado también a cabo una evaluación de los riesgos de protección de datos requeridos por esta legislación. En concreto, la revisión de los contratos e inventarios con proveedores, empleados y otros colectivos que usen datos personales. Esto lo hablaba antes Carlos. Y asimismo también hemos realizado una revisión de la finalidad de las comunicaciones que hacemos desde ENIAC y también, por último, hemos creado el buzón dpo@eniacscare para que todos los usuarios puedan ejercer sus derechos y también nuestros propios trabajadores o usuarios puedan notificar algún tipo de brecha de seguridad, que esperamos nosotros adelantarnos, pero bueno, es un buzón que está público, está publicado en la página web de ENIAC en el apartado de protección de datos que tenéis abajo a la izquierda. El punto número 4 es adoptar todos los controles de cumplimiento necesarios para que ninguno de esos EIPD que hemos hablado antes implique un nivel de riesgo elevado para los derechos y las libertades de los interesados. En este sentido, hemos incluido un apartado específico para los trabajadores y para las empresas con las cláusulas específicas sobre protección de datos y que en breve, en cuanto se apruebe la ley en Chile,
os haremos llegar. El punto número 5 es garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo, que también se ha tratado antes por Carlos en el ejemplo de Asisa, y en nuestro caso lo hemos hecho a través de la aplicación de medidas técnicas y organizativas que reduzcan esos riesgos y esas brechas de seguridad. En este sentido hemos aplicado acciones como, por ejemplo, el doble factor de autenticación para el acceso de los empleados a nuestros sistemas de gestión. El punto número 6, pues disponer de una política de retención de datos acorde a esa tipología de datos tratados. La conservación de datos, al menos aquí en Europa, no sabemos cómo será en Chile, pero lo sabremos muy pronto, se hace durante 5 años mínimo desde la fecha de alta del paciente o desde el último proceso asistencial que ha tenido. Y para esta política de retención de datos lo que hemos hecho es implantar un sistema de bloqueo de datos. Es decir, cuando un paciente solicita un borrado de datos, no se elimina del sistema. Se bloquea durante ese tiempo por si lo cita un tribunal o lo solicita el propio interesado hasta que se ejecute ese plazo de conservación, ¿vale? Esto es muy importante porque no podemos eliminar en el momento en el que el paciente lo requiere. Tenemos que bloquearlo para que no haya ninguna comunicación con él, pero debemos guardarlo, conservarlo durante 5 años, como decía, por si lo solicita un tribunal o por si el propio paciente quiere revertir esa solicitud. El punto número 7 es, bueno, el protocolo de ejercicio de los derechos de los interesados. En este sentido, hemos formado al personal propio en la respuesta a ese ejercicio y básicamente corresponde o comprende, digamos, la formación, el seguimiento, la gestión y posterior evaluación de dicho proceso y también del aprendizaje. El punto número 8 es el procedimiento para garantizar la privacidad desde el diseño de todos los procesos con datos de carácter personal. Y para ello, pues hemos revisado los sistemas, hemos revisado las aplicaciones, todos nuestros sistemas que tratan datos personales para comprobar que efectivamente cumplimos con todos los protocolos dictados por la ley. El penúltimo punto es disponer también de controles de cumplimiento en todos los procesos que garantizan ese cumplimiento en todos los principios recogidos por la legislación vigente. Y por último, el procedimiento de notificación de brechas de seguridad que impliquen una violación de los datos de los interesados y, como decía antes, pues se basa en la comunicación al DPO, que este a su vez informa a la dirección de la empresa y en este proceso pues se realiza con los responsables técnicos de cada área la aplicación de un plan de medidas de choque, de protección, de restauración y, por último, de evaluación de impacto y de decisiones a tomar. Esto es un resumen de las acciones que hemos realizado en este año y medio que hemos tenido el proceso y, como os hemos dicho, tenemos el apoyo de Pricewaterhouse para esta adecuación que no se ha parado, sino que sigue en un proceso continuo de ajuste a las nuevas directrices del gobierno de cada país donde estamos. Muchas gracias, Hugo. Era súper conciso y súper claro. Algunas preguntas. Por ahora no llegó nada por chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Estamos unos 10 minutos más aquí con panelistas. Juan Gabriel Otero Rivas dice: ¿cuándo se espera que se aplique en Chile la ley? Romina. Bueno, el proyecto está en tercer trámite constitucional en el Senado, todavía es un proyecto de ley, pero no va a cambiar mucho en una eventual comisión mixta. Los ajustes van a ser específicos de algunas cosas que no quedaron como tan bien, como les mencionaba, esta diferencia que hay en los porcentajes en las sanciones. Probablemente también, Carlos, y una de las propuestas es aumentar el plazo de los 15 días porque es insuficiente, o al menos dar la posibilidad de prórroga, porque en 15 días es bien difícil para una organización poder pesquisar datos que a veces ni siquiera están ordenados y va a ser un proceso como bien complejo para algunas organizaciones. Luego de que se publique como ley, Juan Gabriel, lo que podría suceder, no sé, septiembre, octubre probablemente, van a haber 24 meses desde esa publicación para que comience a regir. Pero la invitación es a partir cuanto antes, como decía Carlos, el proyecto
ya está en una etapa bastante consolidada, entonces lo que se haga es solamente adelantar finalmente. Perfecto, gracias Romina. Y última consulta, ¿uno puede acceder al borrador de este proyecto de ley? Sí, efectivamente, en la página de tramitación de proyectos de ley de la Cámara de Diputados, y también se han publicado algunos consolidados, porque este es un proyecto que cambia la ley 19.628 y puede ser como medio enredado poder entender así como intercálese, modifíquese, y ya hay una versión consolidada que publicó el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. La voy a buscar y se la puedo compartir a Milan para que se las haga llegar. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay ninguna... Hay una pregunta. Sí, yo acabo de escribir una. Sí, la de los consentimientos. Bueno, es un tema complejo, ¿vale? Porque al final nosotros venimos de un consentimiento tácito, un consentimiento en el que decía que si no dice lo contrario podemos tratar tus datos, y el cambio de perspectiva fue curioso porque al final es un consentimiento expreso afirmativo que es un sí. Si no pulsas ese sí, si no chequeas ese checkbox, no podemos tratar tus datos. Aquí la mayor implicación que ha tenido sobre todo es en la hora de comercial, ¿vale? Esa generación de negocio, porque nos obligaba la normativa a eso, a tener un consentimiento expreso para comunicaciones comerciales. ¿Qué pasa? Que hemos tenido la buena oportunidad, también que nos ha dado el RGPD, de esa aplicación del interés legítimo. Nosotros aquí en España podemos aplicar el interés legítimo previa ponderación de los derechos, que es un análisis que hay que hacer para ver si estamos vulnerando los derechos, de aplicar ese interés legítimo para poder impactar comercialmente a nuestros clientes, ¿vale? O pacientes en este caso, siempre y cuando exista una relación con ellos y siempre y cuando sea sobre productos propios que se vengan promocionando o ofreciendo al interesado, ¿no? Sí es verdad que existen otros consentimientos, como puede ser para acceder los datos a otras empresas, ¿vale? No para prestación de servicios, sino para accederla, por ejemplo, para fines comerciales, pues eso, que pongo un ejemplo, que un hospital se lo ceda a una empresa dental para que la empresa dental promocione una ortodoncia, ¿vale? Ahí sí que necesitamos un consentimiento. Y la verdad que nos cuesta mucho recabar ese consentimiento, y más en España con la concienciación que hay en privacidad, ¿no? En este país, por suerte, por desgracia, las personas dan mucho valor a sus datos personales y nos está siendo muy difícil de recabar estos consentimientos. Perdón, ¿puedo preguntar de nuevo? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, quería saber, ok, tú mencionas el interés legítimo, pero Sí. ¿cómo lo mezclan eso, por ejemplo, con información sensible? Porque tú puedes ser interés legítimo, querer ofrecerle una resonancia al paciente que fue al traumatólogo. Nada, aquí el interés legítimo sobre todo aplica para temas comerciales, bueno, y también otros temas, ¿vale? Pero en el caso que nos estás hablando, aquí, que creo recordar por lo que he leído de vuestra proyecto de ley, nosotros utilizamos como base legitimadora para tratamiento de datos sensibles en los hospitales la ejecución de un contrato, que en realidad no es un contrato, es una base jurídica, ¿vale? Una relación entre el paciente y el hospital que nos permite recabar sus datos personales de salud sin obtener el consentimiento ni otra base legal que nos lo permita. O sea, la agencia, incluso nuestra agencia española de datos, ha dictado un informe en el que nos dice que no hace falta recabar un consentimiento para recepcionar a pacientes. Basta con que haya una relación jurídica, una relación entre el paciente y el hospital, porque se da por hecho que un paciente va al hospital a que le atiendan y que dé sus datos de salud, ¿vale? Claro, pero me imagino que es porque es una red cerrada, ¿no? No. ¿No? No. Tanto en el ámbito público como en el privado, el paciente al llegar al hospital existe como una relación jurídica, es una base legitimadora más que tenemos nosotros que nos permite tratar esos datos. ¿Vale? Aquí en España sobre todo tratamos el interés legítimo para ese tema de cosas, pues por ejemplo para comunicaciones comerciales, incluso también para poder comunicar datos entre empresas del grupo para fines administrativos.
¿Vale? Esto, por ejemplo, que un hospital, si tenéis en un grupo hospitalario, pues hospitales, centros dentales de ortodoncia, pues ese interés legítimo nos permite acceder los datos entre un hospital y una clínica dental o un laboratorio que sea del grupo para fines administrativos. Por ejemplo, pues cotejar que los datos están correctamente, por ejemplo, ¿vale? Actualizar las bases de datos, ¿vale? Ok. ¿Y ese interés legítimo, Romina, en Chile puede ser el principio de finalidad? Es que el interés legítimo es una base de licitud, es una justificación que tú debes identificar para poder tratar datos, y la finalidad es el propósito del tratamiento de esos datos y una regla que se debe seguir. Nosotros vamos a tener que esperar cómo la autoridad de datos va a interpretar la sujeción a ese interés legítimo, o qué significa el interés legítimo finalmente, porque cuándo es un interés y cuándo este interés es legítimo, y es finalmente superior a un derecho que tiene una persona para que sus datos no sean tratados. Esta causal busca ampliar las posibilidades que las empresas pueden tener para usar datos, y hay que ver cómo se acota finalmente respecto de ciertos contextos del tratamiento, ciertas expectativas esperadas por las personas. Nuestra cultura es muy distinta a la cultura española, donde el dato está súper protegido. Otra de los desafíos nuestros es que las personas conozcan que tienen este derecho fundamental reconocido desde hace ya 5 años en la Constitución, pero no se ejerce tampoco. Entonces, el interés legítimo no solamente puede adecuarse a una finalidad específica, sino que se pondera con una serie de factores de contexto del tratamiento, y ahí vamos a tener que estar revisando cuáles van a ser esos criterios contextuales en que la agencia chilena va a estimar que un interés finalmente es legítimo y que permite un tratamiento de datos sin el consentimiento de las personas. Gracias. En todo caso, Pedro, nosotros ya con varios clientes estamos trabajando en ofrecer, por ejemplo, una radiografía después de una cita en traumatología, y sí estamos obteniendo consentimiento informado. ¿De qué manera? No lo ofrecemos, preguntamos al paciente si tiene alguna orden y si quiere que le ayudemos a realizar este orden dentro de la institución, que nos mande esta orden por WhatsApp como imagen. Y eso usamos como un consentimiento informado del parte del paciente. Claro, si el tema es qué autorización tienes tú para contactar al cliente, para preguntarle. Es que yo contacto al cliente para confirmar su cita médica antes de la cita. Sí. Y después de la cita, cuando cita se realizó, lo pregunto cómo lo fue y si quiere que siga ayudándolo en su viaje. ¿Pero eso lo hacen en España? Sí, lo hacemos en España. Ok. Y lo hacemos en Chile también. No, en Chile también. Sí. ¿También? Sí, en varios clientes acá. En el fondo, las gustaría... políticas de contacto de los pacientes han sido determinadas por la fiscalía de cada una de las clínicas, dependiendo de las normativas que ellos mismos han definido, y la estrategia de contacto, como te relata Milan, que es una de ellas, también ha sido determinada por la misma fiscalía. Ok. Sí. Yo diría que esto será la última pregunta para Romina. Si quieres, Romina, te la leo, de Carolina Echeverría. La normativa sobre uso de imágenes, ¿tendrá algún cambio o mayor regulación? Perdón, mi español no es tan bueno con esa cosa legal. La normativa de uso de imágenes, Sí. hay 2 normas que podrían impactar en el uso de imágenes, que es la norma que regula el tratamiento de los datos de salud propiamente tal, que es complementaria a la normativa que ya existe en Chile en el Código Sanitario y en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y que establece ciertas bases de licitud específicamente. Y la otra normativa que pudiera impactar en las imágenes es aquella que se refiere a los datos biométricos.
porque puede ser que una imagen contenga información biométrica. No lo sé si para allá va la pregunta, pero hay también una regulación más, hay una regulación especial para este tipo de datos personales, en donde se requiere el consentimiento expreso en ciertos casos, cuando la imagen es identificable finalmente o está relacionada con un paciente en especial. No sé si eso contesta la pregunta. Hola, buen día. La pregunta iba en relación a eso. Nosotros tenemos ciertos tratamientos o procedimientos con pacientes donde son grabados. Entonces, en relación al uso de esa imagen, que es con fines terapéuticos, con fines de tratamiento, y en el almacenamiento también de estos datos. O sea, si es que irá a cambiar el tema de cuánto tiempo los guardamos, porque en realidad nuestros pacientes están con nosotros, yo soy de Teletón, a todo esto, están con nosotros aproximadamente 8 años. Sí, entonces, en su vida vamos grabando varias formas, o sea, varias partes de su tratamiento para ver cómo va teniendo éxito. Y por cierto, algunos tienen que ver con laboratorio marcha y todo eso. Ya. En la ley de datos personales no hay plazos específicos que pudieran afectar a tratamientos como los que mencionas, Carolina. Estos datos se pueden guardar tanto tiempo como sean necesarios en relación a la finalidad. La única norma que tenemos en Chile respecto al tratamiento de datos clínicos con plazos es la ley de los derechos y deberes de los pacientes, que en cuanto a la información de la ficha clínica dispone que hay que almacenarla hasta por 15 años desde la última atención, así que rige por principio de especialidad esa normativa. Y, por cierto, también se habilita el tratamiento de datos sensibles para fines de investigación científica. Entonces, si esos mismos datos quisieran ser usados en el futuro para el estudio de ciertas enfermedades, la Ley de Protección de Datos en Chile habilita ese uso también. Sí, nosotros también tenemos un área de investigación donde ciertos médicos también hacen papers o se utilizan en la generación de protocolos también de tratamiento y eso también está relacionado a, bueno, no tan solo al tema de imágenes. Exacto, y hoy en día es un poco Romina. de autorregulación. Sí, hoy es como bien autorregulación finalmente, o ir mirando normativa dispersa que están en diversos lados, y lo bueno de esta ley es que empieza a aclarar un poco cómo hay que hacer las cosas. Sí. Fantástico, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por participar. Romina ya me hizo llegar la síntesis de nueva ley y le voy a mandar a todos que participaron de este webinar. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en un próximo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias.